La nave de carga rugió a través de la atmósfera como un animal herido. Owen Fletcher se aferró a los controles con los nudillos blancos mientras las luces de advertencia le enrojecían el rostro en la oscuridad. Algo había destrozado el motor de su nave durante el salto, y ahora la gravedad lo arrastraba hacia una luna cubierta de hielo que nunca había querido visitar. El metal chirrió. La nave impactó contra el suelo helado y se deslizó por la superficie, abriendo una profunda zanja en la nieve y la roca. Cuando finalmente todo se detuvo, Owen permaneció en silencio un instante, comprobando si seguía con vida. Le dolían las costillas. Le palpitaba la cabeza, pero podía moverse. El frío lo golpeó en cuanto abrió la escotilla. Era un frío que quemaba los pulmones y congelaba el aliento. 2 soles pálidos se cernían bajos en el horizonte, y Owen sabía que pronto se ocultarían. Le quedaba quizás 1 hora de luz. Su nave estaba averiada. El núcleo de energía principal se había agrietado durante el impacto, derramando refrigerante sobre la nieve. La baliza de emergencia parpadeó débilmente, pero su antena se había roto. Nadie lo oiría. Owen sacó su kit de emergencia del almacén y observó el páramo helado. Montañas de hielo se extendían en todas direcciones. Ni edificios, ni luces, solo blanco, gris y frío. Necesitaba refugio urgentemente. La temperatura ya estaba bajando mientras el sol se ponía. Owen arrastró paneles metálicos de la bodega de carga destrozada y los apoyó contra una gran roca. No era mucho, pero bloquearía el viento. Recogió trozos de vegetación seca de debajo de la nieve y desarmó algunas cajas de madera de su carga. Los iniciadores de fuego químicos de su kit de supervivencia prendieron rápidamente, y pronto tuvo una pequeña llama. El fuego era débil, pero era algo. Owen se envolvió en su manta térmica y comió media barra de ración, intentando no pensar en cuánto tiempo podría estar atrapado allí. 3 días como mínimo antes de que alguien notara su ausencia. Quizás más. Añadió más combustible al fuego y observó las llamas danzar en la creciente oscuridad. Fue entonces cuando oyó un sonido. Algo se movió allí afuera en la oscuridad. Algo que emitió un extraño chasquido, casi como castañeteo de dientes. Owen, con la mirada fija en la oscuridad más allá de la luz de su hoguera, intentó adivinar que se aproximaba. De pronto, una figura apareció en el borde del haz de luz. Pequeña, se movía lentamente, cojeando. A Owen se le cortó la respiración. Sabía lo que era. Todo el mundo en la galaxia sabía cómo eran los dragones, incluso las crías. Este era diminuto, quizá del tamaño de un gato grande, con escamas que parecían metal congelado. Sus alas rozaban el suelo, y una de ellas tenía la membrana desgarrada, dejando escapar sangre oscura sobre la nieve. La criatura temblaba con tanta fuerza que Owen podía verla desde donde estaba. El dragón dio otro paso adelante y se desplomó. Yacía allí, en la nieve, emitiendo débiles chirridos, con las escamas cubiertas de escarcha. Sus ojos se cerraron lentamente y su respiración se hizo superficial. Owen debería haberse quedado donde estaba. Los dragones eran peligrosos. Todos sabían que eran depredadores supremos capaces de destrozar el acero en su etapa adulta. Este era solo un bebé, pero no se quedaría pequeño para siempre. Lo sensato era dejar que la naturaleza siguiera su curso, pero Owen miró a la pequeña criatura agonizando en la nieve y no pudo hacerlo. Maldijo entre dientes y salió de su refugio. El frío lo caló hasta los huesos. Tomó al pequeño dragón con cuidado, esperando que luchara o lo mordiera, pero apenas se movió. Su cuerpo estaba helado, mucho más frío de lo normal. Owen acercó a la criatura al fuego y la envolvió con parte de su manta térmica. Las escamas del pequeño dragón se sentían como metal congelado. Owen le frotó las extremidades suavemente, intentando que recuperara el calor. No tenía ni idea de si funcionaría. No sabía nada de biología de dragones. Pero sí sabía de hipotermia, y esta criatura se estaba muriendo de frío. Los ojos del pequeño dragón se abrieron un poco. Eran dorados, como pequeños soles,
y miraron a Owen con una inteligencia que lo incomodó. La criatura emitió un suave sonido, entre un gorjeo y un gemido. Luego se acurrucó contra el pecho de Owen, buscando calor. Owen permanecía sentado allí con un dragón recién nacido en brazos, alimentando el fuego con una mano mientras sostenía a una criatura que podría crecer y matarlo. La parte lógica de su cerebro le gritaba que aquello era una estupidez. El resto de él simplemente mantenía caliente a la criatura mientras la noche se volvía más oscura y fría. La respiración del dragón se estabilizó. Su temperatura corporal aumentó lentamente. Iba a sobrevivir. Owen no estaba seguro de cómo se sentía al respecto. Echó más leña al fuego y los arropó a ambos con la manta. Los soles gemelos desaparecieron por completo. Las estrellas llenaban el cielo. Owen mantuvo el fuego encendido y sintió el latido del corazón del pequeño dragón contra sus costillas. Mañana traería nuevos problemas. Pero esta noche ambos estaban vivos, y eso tendría que ser suficiente. Una escarcha glacial lo cubría todo cuando Owen abrió los ojos. Su aliento salía en nubes blancas, y sus dedos estaban entumecidos a pesar de la manta térmica. El fuego se había reducido a brasas incandescentes, y la primera luz del alba pintaba el hielo de azul y púrpura. Algo cálido presionaba su costado. Owen bajó la mirada y vio al dragón recién nacido acurrucado junto a él, su pequeño cuerpo bajo su brazo. Las escamas de la criatura habían cambiado de color durante la noche. Ya no eran del gris opaco del metal congelado. Ahora brillaban con destellos de azul profundo y plata. El pecho del dragón se elevaba y descendía con respiraciones regulares. Owen se movió con cuidado, intentando no despertarlo. Necesitaba revisar su nave de nuevo y ver si podía hacer funcionar la baliza correctamente. Pero en el momento en que se movió, los ojos del dragón se abrieron de golpe. Esos ojos dorados lo observaron con una intensidad que parecía impropia de un ser tan pequeño, y la criatura gorjeó suavemente e inclinó la cabeza. Owen se encontró hablándole sin pensarlo. Sí, lo sé. Yo también estoy sorprendido. Ambos sobrevivimos a la noche. El dragón volvió a gorjear, esta vez con un sonido diferente. Casi sonaba como una pregunta. Owen reavivó el fuego mientras la criatura observaba cada uno de sus movimientos. Cuando las llamas volvieron a arder con fuerza, sacó otra barra de comida. Solo le quedaban 4. Mal asunto. El estómago de la cría gorgoteó. Owen partió un trozo pequeño de la barra y se lo ofreció. La criatura lo olisqueó con cuidado y luego lo tomó con sorprendente delicadeza. Masticó despacio, observando a Owen todo el tiempo. De nada, dijo Owen. Comió su propia ración y examinó a la cría a la luz del día. Una de sus patas traseras estaba hinchada, probablemente torcida durante lo que la había separado de su familia. El ala desgarrada también necesitaba atención, o podría no sanar nunca del todo. Owen rebuscó en su botiquín y encontró vendas y un spray antiséptico. No tenía ni idea de si la medicina humana funcionaría en dragones, pero una infección era una infección. Se movió despacio, dejando que la cría viera todo lo que hacía. Cuando tocó la pata herida, la criatura se estremeció, pero no se apartó. Esto puede picar, advirtió Owen. Roció el antiséptico en el ala. La cría siseó y sus pequeñas garras se clavaron en el suelo, pero permaneció inmóvil. Owen trabajó con rapidez, limpiando la herida y envolviendo la pata con una férula improvisada usando tiras de metal de su nave y cinta adhesiva médica. Cuando terminó, la cría miró su pata vendada y gorjeó. Casi sonó como un gracias. Owen negó con la cabeza. Estaba empezando a oír cosas. Su estómago le recordó que una barra de ración no era suficiente. Owen había colocado unas trampas sencillas la noche anterior con alambre de la nave. Necesitaba revisarlas. Cuando se puso de pie, la cría también se levantó con dificultad, manteniendo un equilibrio torpe sobre 3 patas. Deberías quedarte aquí junto al fuego, dijo Owen. La criatura lo ignoró y lo siguió cojeando hacia la nieve. Formaban una extraña pareja,
avanzando penosamente por el paisaje helado. Owen revisó las 2 primeras trampas y no encontró nada. La tercera había atrapado algo, una pequeña criatura peluda del tamaño de un conejo. Ya estaba completamente congelada. Owen volvió a colocar la trampa y llevó al animal de vuelta al campamento. Limpió y cocinó la carne sobre el fuego. El olor le hizo la boca agua. La cría observaba con intensa atención, y Owen se dio cuenta de que probablemente se moría de hambre. No tenía ni idea de que comían los dragones, pero la carne parecía una apuesta segura. Owen cortó la carne cocinada en trozos. Se quedó con la mitad y le ofreció el resto a la cría. La criatura la arrebató y comió con voracidad. Emitiendo alegres gorjeos entre bocado y bocado, comieron en un silencio casi complaciente. Cuando se acabó la fruta, Owen se recostó y miró al cielo. Los 2 dragones estaban más altos ahora, pero emitían una luz débil y apenas calor. Aquella luna era un lugar terrible para estar atrapado. La cría se puso de pie de repente, apoyándose en sus patas sanas. Cojeó alejándose del fuego, dirigiéndose hacia un grupo de rocas. Owen la observó con curiosidad. La criatura desapareció tras las rocas un instante, luego regresó arrastrando algo en la boca. Dot. Era otro pequeño animal congelado, ya muerto. La cría lo dejó caer a los pies de Owen y lo miró expectante. Owen la observó fijamente. La criatura le había traído comida. Un dragón bebé, apenas capaz de caminar, había salido a cazar y había regresado con una presa para compartir. Algo cálido se desenrolló en el pecho de Owen. Algo que no tenía nada que ver con el fuego. Gracias, dijo en voz baja. La cría gorjeó y se acomodó de nuevo a su lado. Owen pasó la tarde trabajando en la baliza de emergencia. Recicló piezas de otros sistemas de la nave y logró extender la antena usando trozos de la bodega de carga. Era rudimentario, pero podría funcionar. La cría se mantuvo cerca, observándolo todo con ojos curiosos. Para cuando el sol comenzó a ponerse de nuevo, Owen había logrado que la baliza transmitiera. Era débil y tal vez no llegara muy lejos, pero era algo. Regresó al fuego donde la cría lo esperaba. Esa noche fue más cálida que la primera. Owen tenía más combustible para el fuego y su refugio estaba mejor aislado. La cría se acurrucó contra él de nuevo, y Owen se encontró acariciando distraídamente sus escamas. Eran suaves y frías al tacto, como piedra pulida. Reflexionó sobre su situación. Varado en una luna inexplorada con un dragón bebé. Si alguien le hubiera dicho que esto sucedería, se habría reído. Pero sentado allí, con la pequeña criatura durmiendo plácidamente a su lado, Owen sintió algo inesperado. Ya no estaba solo, ni tampoco la cría. Pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos. El fuego crepitaba suavemente. Las estrellas giraban en lo alto, y a lo lejos, llevada por el viento helado, Owen oyó un sonido que le heló la sangre. Dot. Era un rugido profundo y potente, y se acercaba. Dot. El amanecer llegó con el sonido de alas. Owen despertó de golpe y vio 3 figuras enormes dando vueltas sobre su cabeza. Eran gigantescas, cada una del tamaño de su nave de carga. Sus escamas brillaban con la luz de la mañana, cambiando entre azul, plata y un púrpura intenso. Dragones, dragones adultos, la cría a su lado. Emitía gorjeos excitados e intentaba ponerse de pie. Su pata entablillada le dificultaba el movimiento, pero la pequeña criatura era claramente feliz. Emitía trinos agudos que resonaban en el paisaje helado. Los dragones adultos descendieron. La tierra tembló al aterrizar, levantando nubes de nieve y hielo. Owen se puso de pie lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. No tenía nada que pudiera detener a criaturas de ese tamaño. El cortador de plasma sería como un palillo contra sus pieles blindadas. El dragón más grande dio un paso al frente. Sus escamas eran de un azul profundo con vetas plateadas, y sus ojos eran del mismo dorado que los de las crías. Tenía que ser la madre.
Bajó su enorme cabeza y miró a Owen con una inteligencia que le hizo querer apartar la vista. Sus dientes eran más largos que su antebrazo. Owen levantó la mano lentamente, con las palmas hacia afuera, intentando demostrar que no tenía malas intenciones. Las fosas nasales de la madre dragón se dilataron al olfatear el aire. Su mirada se desplazó de Owen a la cría, observando la pata vendada y el ala envuelta. La cría cojeó hacia adelante, piando con entusiasmo. Se dirigió hacia su madre, pero seguía mirando a Owen como si estuviera dividido entre dos lugares seguros. La madre dragona rugió, un sonido tan profundo que Owen lo sintió en el pecho. Examinó a su cría con atención, olfateando la férula y el ala en proceso de curación. Owen retrocedió un paso, dándoles espacio. Era lo correcto. La cría pertenecía a su familia. Su trabajo estaba hecho. Debería sentirse aliviado, pero la cría se giró y cojeó de vuelta hacia él. Se pegó a la pierna de Owen y miró a su madre, gorjeando en lo que parecía una explicación. La pequeña criatura corrió entonces de vuelta con su madre, tocó su pierna y regresó con Owen. Iba y venía, como intentando conectarlos de alguna manera. Dot. La madre dragona observó esta escena con lo que Owen juraría que era sorpresa. Giró la cabeza y emitió una serie de chasquidos y rugidos a los otros dos dragones. Estos respondieron de la misma manera, sus voces creando una compleja conversación que Owen no podía entender. Entonces la madre dragona hizo algo inesperado. Ella bajó la cabeza hasta quedar a la altura de Owen y cerró los ojos un instante. Owen ya había visto ese gesto en vídeos sobre la cultura de los dragones. Era una señal de respeto, algo que rara vez mostraban a otras especies. Dot. Owen inclinó la cabeza en respuesta, sin saber qué más hacer. Al levantar la vista, la dragona madre examinaba su campamento. Estudió el refugio improvisado, el fuego, los restos de la carne cocinada. Sus ojos dorados se detuvieron en el botiquín y en la forma tan cuidadosa en que Owen había entablillado la pierna de su cría. Uno de los otros dragones, algo más pequeño y con escamas más oscuras, extendió sus alas y alzó el vuelo. Regresó minutos después, cargando algo grande entre sus garras. Lo dejó caer cerca del fuego de Owen. Era un animal entero congelado, mucho más grande que cualquier cosa que Owen hubiera podido cazar. Carne fresca, un regalo. El tercer dragón, con escamas más claras que brillaban como el hielo, se acercó al carguero destrozado. Olisqueó el casco dañado y emitió un ronroneo pensativo. Entonces hizo algo que dejó a Owen boquiabierto. Usando sus garras con sorprendente delicadeza, el dragón comenzó a extraer componentes específicos de los restos. Placas de circuitos, pilas, cable de antena. Espera, ¿entiendes de tecnología?, preguntó Owen en voz alta. El dragón de hielo lo miró y siguió trabajando. En cuestión de minutos, había reunido las piezas exactas necesarias para aumentar el alcance de la baliza de emergencia. La madre dragón rugió de nuevo, esta vez dirigiéndose a Owen. El sonido era diferente, más deliberado. Owen buscó en el bolsillo de su chaqueta su traductor portátil. No había pensado en usarlo antes, suponiendo que el lenguaje de los dragones era demasiado complejo. Pero ahora lo sacó y lo activó. El dispositivo crepitó y zumbó, esforzándose por descifrar las vocalizaciones del dragón. Entonces, las palabras se formaron en la pequeña pantalla, entrecortadas pero legibles. No ayudaste, pequeño. ¿Por qué? Owen miró a la cría, luego a la madre dragón. Tenía frío, estaba herido. No podía dejarlo morir. El traductor funcionaba en ambos sentidos, convirtiendo sus palabras en sonidos que apenas podía oír. La madre dragón inclinó la cabeza, escuchando. Entonces ella respondió, la mayoría dejaría o mataría a los dragones por sus valiosas escamas. Owen sintió náuseas. Había oído rumores de cazadores furtivos que perseguían dragones, pero nunca les había prestado mucha atención. Ahora, viendo a esta familia,
La idea de cazarlos me parecía monstruosa. Yo no, dijo Owen con firmeza. Jamás. Los dragones intercambiaron una mirada. La madre dragón se acercó, tanto que Owen pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo a pesar del frío. Extendió una enorme garra y tocó suavemente el pecho de Owen, justo sobre su corazón. El gesto fue sorprendentemente delicado. El traductor crepitó. Tienes un buen fuego interior. Al igual que nosotros, Owen no supo qué decir. La madre dragón se apartó y se volvió hacia su cría. La acarició con cuidado, examinándola de arriba abajo. La pequeña criatura gorjeó y se acurrucó contra ella, claramente feliz de reunirse. Pero entonces la cría volvió a mirar a Owen y gorjeó insistentemente. La madre dragón emitió una serie de sonidos complejos. El traductor se esforzó y luego mostró uno pequeño una vez que ambas familias, tú y nosotros. No entiendo. Owen dijo que la dragona madre había usado su garra para dibujar formas en la nieve. Las estrellas indicaban una ubicación. Luego lo miró significativamente. El traductor mostró, ven cuando estés listo. Encuéntranos. Ahora eres parte de la manada. Owen contempló las coordenadas grabadas en el hielo. Lo estaban invitando a territorio dragón. Algo que nunca antes había sucedido. De repente, un nuevo sonido llegó hasta ellos. Un zumbido agudo proveniente de arriba. Owen alzó la vista y vio una nave descendiendo a través de la atmósfera. Marcas humanas en el casco. Su baliza de socorro finalmente había funcionado. El rescate había llegado. La nave de rescate aterrizó a 50 metros del campamento de Owen. Sus motores lanzaron nieve al aire y los propulsores de aterrizaje hicieron temblar la tierra. Owen vio cómo se abrían las troneras en el casco, y los sistemas de puntería apuntaban a los dragones. ¡No!, gritó Owen, agitando los brazos. ¡Alto el fuego! No son hostiles. La escotilla principal de la nave se abrió. 6 tripulantes emergieron con trajes de combate y rifles en alto. Su líder, una mujer con insignia de capitana, se acercó con cautela. Su arma seguía apuntando a la dragona madre. Owen Fletcher, llamó la capitana. Aléjate de las criaturas despacio. Capitana, no lo entiende, dijo Owen, sin moverse. No son una amenaza. Me salvaron. La cría pió nerviosamente y se pegó a la pierna de Owen. La dragona madre gruñó, un sonido que puso a todos en tensión. Los otros 2 dragones se acercaron en actitud protectora. Es una orden, Fletcher, dijo la capitana con brusquedad. Esas cosas son peligrosas. Tenemos informes de ataques de dragones en este sector porque alguien los está atacando primero, replicó Owen. Podía ver cómo la situación se descontrolaba. El equipo de rescate estaba asustado. Los dragones se ponían a la defensiva. Un paso en falso y morirían. Dot. Owen respiró hondo y levantó ambas manos. Capitana, mire mi campamento. Mire lo que ha pasado aquí. Me estrellé hace 3 días. Debería estar muerto, pero estoy vivo porque esta familia me ayudó. ¿Te ayudaron?, preguntó la capitana con escepticismo. Los dragones no ayudan a los humanos. Este sí. Owen señaló a la cría. La encontré muriendo de frío. La mantuve con vida. Cuando su familia vino a buscarme, no me atacaron. Me dieron las gracias. Uno de los tripulantes bajó ligeramente su rifle. Capitana, mire esas coordenadas en la nieve. Y esos restos de la nave junto al naufragio. Alguien los organizó. La capitana entrecerró los ojos. Estudió la escena con más detenimiento. La pila ordenada de piezas. La carne ofrecida. La forma en que la cría se interponía entre Owen y los dragones, cómoda con ambos. Accedan a los registros de la nave de Fletcher, ordenó la capitana. Quiero ver todo lo que sucedió aquí. Mientras su tripulación trabajaba, Owen activó su traductor. Se volvió hacia la dragona madre. Esta es mi gente. Vinieron a rescatarme. Por favor,
No ataquen. Déjenme demostrarles que no desean la paz. El traductor tradujo sus palabras. La dragona madre rugió pensativa. Luego se tumbó deliberadamente en la nieve, volviéndose menos amenazante. Los otros dos dragones la imitaron. Fue un gesto de paz, aunque Owen sabía que podían atacar en segundos si querían. La capitana recibió los datos de los registros de la nave de Owen. Desplegó una pantalla holográfica y revisó las grabaciones. Owen vio cómo su expresión cambiaba al verlo salvar a la cría, cuidándola. La llegada de la familia. Pasaron minutos en un tenso silencio. Finalmente, la capitana bajó su arma. «Alto el fuego», ordenó a su equipo. «Manténganse alerta, pero no les apunten». Se acercó a Owen, aunque mantuvo una distancia prudente de los dragones. «Tus registros muestran una historia imposible, Fletcher. El primer contacto con dragones nunca ha sido pacífico. Quizás porque nunca hemos intentado la paz», dijo Owen. «Capitana, estos seres son inteligentes. Tienen lenguaje, cultura, familias. Esa cría me trajo comida cuando tenía hambre. La madre me mostró respeto. No son bestias sin mente». La capitana miró a los dragones. Los miró fijamente. Owen pudo ver cómo su entrenamiento militar entraba en conflicto con lo que sus ojos le decían. «Tenemos órdenes permanentes sobre dragones», dijo en voz baja. «Están clasificados como peligrosos. Hay una recompensa por sus escamas». «Eso es mentira», dijo Owen con rotundidad. «Sabes que es mentira». La cría gorjeó y dio un paso vacilante hacia el equipo de rescate. Los tripulantes se pusieron tensos, pero el pequeño dragón solo ladeó la cabeza con curiosidad. Emitió un sonido parecido a un pitido. Una de las tripulantes más jóvenes, recién salida del entrenamiento, se arrodilló lentamente. «Es solo una cría», dijo en voz baja. «Mírenle los ojos. Está asustada, pero curiosa como una niña». La cría cojeó hacia ella con su patita huesuda. La joven tripulante extendió con cuidado una mano enguantada. La cría la olfateó y luego gorjeó alegremente. Antes de que nadie pudiera detenerla, la tripulante tocó suavemente las escamas de la cría. «Señor, aléjese», advirtió la capitana. Pero su voz sonaba poco convincente. «Capitana, es amigable», dijo Sara. Miró a la cría con asombro. «Puedo sentirlo. Esta criatura no es malvada ni peligrosa. Solo es joven, está asustada y es valiente». La dragona madre emitió un suave sonido. El traductor mostró: «Tu cría, sabia, ve la verdad». La capitana contempló las palabras traducidas en el dispositivo de Owen. Su visión del mundo se resquebrajaba. Owen podía verlo suceder. Años de entrenamiento le habían dicho que los dragones eran una amenaza. Pero la evidencia ante sus ojos decía algo distinto. ¿Y si todo lo que nos han contado es mentira? ¿Y si la razón por la que los dragones nos evitan es porque los cazamos? Esta familia perdió crías a manos de cazadores furtivos. Tienen todas las razones para odiar a los humanos, pero no me odiaron a mí. Me aceptaron cuando les mostré bondad. Otro miembro de la tripulación intervino: «Señora, si los dragones son realmente así de inteligentes, cazarlos sería un asesinato, no un control de plagas». La capitana guardó silencio durante un largo rato. Entonces hizo algo que Owen no esperaba. Pasó junto a él directamente hacia la dragona madre. Su equipo jadeó, pero ella siguió caminando hasta que se plantó frente a la enorme criatura. La dragona madre alzó la cabeza y miró a la capitana. Dos depredadores alfa frente a frente. La capitana se quitó el casco, dejando ver su rostro. Luego hizo una reverencia, el mismo gesto que la madre dragón le había dedicado a Owen. Los ojos de la madre dragón se abrieron de par en par. Devolvió la reverencia. «Creo», dijo la capitana lentamente, «que debemos replantearnos por completo nuestras políticas. Fletcher, ¿qué te parece hacer historia?» Owen miró a los dragones, luego a sus rescatadores, y finalmente,
a la cría que jugaba alegremente con Sir. Creo que la historia ya se ha hecho. Ahora solo necesitamos construir sobre ella. 6 meses lo habían cambiado todo. Owen estaba de pie en la plataforma de observación de la estación fronteriza 7, observando las naves ir y venir. Naves humanas y vuelos de dragones se movían juntas por el espacio. Algo que habría sido imposible hacía medio año. Su historia se había extendido por las redes humanas como la pólvora. Las grabaciones de aquella luna helada se habían visto miles de millones de veces. Algunos lo llamaban héroe. Otros, un necio. Pero la galaxia hablaba de los dragones de otra manera ahora, y eso importaba. La puerta se abrió tras él. El capitán Walsh entró, ya sin su uniforme de combate. Ahora vestía un uniforme diplomático, su nuevo rol como embajadora humana ante los clanes de dragones. «Ya están aquí», dijo. «¿Listos?» Owen asintió. Hoy era un día importante. La primera reunión oficial entre gobiernos humanos y líderes de clanes de dragones. Meses de cuidadosa comunicación habían culminado en este momento. Territorio neutral. Sin armas, solo diálogo. Caminaron juntos hacia la sala de conferencias principal. Había sido construida especialmente para esta reunión, con techos altos y pisos reforzados para soportar el peso de los dragones. Diplomáticos humanos llenaban un lado de la enorme sala. El otro lado permanecía vacío, expectante. Entonces llegaron. 5 dragones adultos descendieron del cielo, sus alas reflejando la luz del sol como vitrales. Aterrizaron con gracia en la plataforma exterior de la estación. Allí estaba la dragona madre, la que Owen había conocido. Había traído a su familia y a representantes de otros clanes. Owen observó a través de la pared transparente cómo los dragones entraban por la entrada especialmente construida. La cría venía con ellos, aunque ya no era tan pequeña. 6 meses de crecimiento la habían convertido en el tamaño de un perro grande. Ahora se movía con más confianza, aunque aún cojeaba un poco por la vieja herida. Cuando la cría vio a Owen, emitió alegres gorjeos y se acercó de un salto. El joven dragón apoyó la cabeza en el pecho de Owen, ronroneando como un trueno. Owen rió y le rascó detrás de las orejas. «Alguien te echó de menos», dijo Walsh con una sonrisa. La madre dragón se acercó, moviéndose con gracia regia. Ha aprendido algunas palabras humanas en los últimos meses, aunque todavía prefiere el traductor. «Owen Fletcher, tienes buen aspecto». «Tú también», respondió Owen. «Gracias por venir. Sé que no ha sido fácil». «No», asintió la madre dragón. «Muchos de los de mi especie temen a los humanos, temen vuestras armas, temen vuestra codicia. Pero tú mostrasteis un camino diferente, otros dispuestos a intentarlo». La reunión formal comenzó. Los diplomáticos humanos presentaron propuestas, zonas protegidas donde los dragones pudieran anidar a salvo, leyes contra la caza furtiva y el comercio de escamas, acuerdos para compartir tecnología. Los dragones escucharon atentamente, haciendo preguntas incisivas a través del traductor. Lo que sorprendió a los humanos fue lo que los dragones ofrecieron a cambio. Conocían las trayectorias estelares a través del espacio inexplorado. Tenían conocimiento de los depósitos minerales en mundos deshabitados. Comprendían matemáticas complejas con las que los científicos humanos tenían dificultades. Los dragones no eran primitivos. Simplemente eran diferentes. Un científico humano se puso de pie. He estudiado su biología a partir de las muestras que nos proporcionaron. Sus escamas tienen propiedades únicas, pero jamás les pediríamos que se hicieran daño para nuestra investigación. Un dragón anciano con escamas como oro bruñido respondió: «Nosotros mudamos las escamas de forma natural, como su cabello. Podemos proporcionarles lo que cae libremente. Pero matar por escamas, eso se acaba ahora». «De acuerdo», dijo el diplomático humano que dirigía las conversaciones. «Cualquier humano sorprendido cazando dragones será castigado severamente. Ya hemos desarticulado 3 operaciones de caza furtiva.
El dragón dorado inclinó la cabeza. La justicia es buena, pero el castigo no basta. Hay que cambiar mentalidades. Hay que enseñar a los jóvenes a verse con sinceridad. Fue entonces cuando Sara se puso de pie. Había estado trabajando en un proyecto especial. Proponemos intercambios educativos. Dragones jóvenes y humanos jóvenes aprendiendo juntos, comprendiéndose desde temprana edad. Los dragones deliberaron entre sí en su complejo idioma. Finalmente, la dragona madre habló. Una idea audaz, peligrosa, pero necesaria. Aceptamos. Algunos jóvenes se unirán a sus escuelas. Algunos jóvenes humanos aprenderán con nosotros. La sala estalló en un murmullo de entusiasmo. Esto superaba con creces las expectativas de todos. Verdadera integración, verdadera colaboración. Tomaría años, tal vez generaciones, pero se estaban sentando las bases. Durante el descanso, Owen salió a la plataforma de observación. La cría lo siguió, moviéndose con agilidad a pesar de su antigua herida. Se quedaron juntos, mirando las estrellas. «Has crecido mucho», dijo Owen en voz baja. El joven dragón gorjeó y se apoyó en él. Aunque ahora era más grande, aún buscaba consuelo en él del mismo modo que en aquella luna helada. La dragona madre se unió a ellos. «Mi hijo ya tiene nombre», dijo en lengua de dragón, «pero también tuvo un nombre humano. El nombre que le pusiste». Owen miró al joven dragón. «Aquella primera noche, todo era frío. Pero tu presencia lo hizo más cálido. Eras como encontrar calor en la escarcha». «¿Y la escarcha? ¿Está bien?» El joven dragón Frost emitió un sonido de aprobación. La dragona madre tocó suavemente el hombro de Owen con una garra. «Buen nombre. Un nombre de supervivencia, de amistad. Frost lo recordará siempre». Un mensaje llegó al comunicador de Owen. Más familias de dragones querían contactar. 3 nuevos líderes de clan habían enviado solicitudes. El movimiento crecía más rápido de lo esperado. Waltz lo encontró más tarde. «Fletcher, necesitamos que entrenes a más enlaces. Personas que comprendan la cultura dragón, personas en las que confíen». «Solo soy un piloto de carga», protestó Owen. «Eras un piloto de carga», corrigió Waltz. «Ahora eres algo más. El puente entre especies. Necesitamos docenas como tú. Cientos con el tiempo». Owen miró a Frost, a la dragona madre, a los humanos y dragones que comenzaban a trabajar juntos en el interior. «Sí», dijo. «De acuerdo, lo haré». Esa noche, Owen grabó un mensaje para su transmisión pública. Hace 6 meses, estaba muriendo en una luna congelada. Una criatura a la que me habían enseñado a temer se convirtió en mi salvación. Sobrevivimos juntos porque elegimos la compasión en lugar del miedo. Esa elección está disponible para todos nosotros cada día. Podemos elegir ver a los demás como enemigos o como amigos potenciales. La galaxia observa nuestros próximos pasos. Mostrémosles algo digno de ver. El mensaje se viralizó en cuestión de horas. A través de las estrellas, más voces clamaban por la paz. La señal de socorro llegó durante la cena. Owen cenaba con Frost y un grupo de nuevos enlaces cuando la alerta de emergencia resonó por todos los canales. Nido de dragones bajo ataque. Cazadores furtivos con armamento militar. Múltiples bajas. Owen se movió antes de que nadie reaccionara. «Llamen al capitán Waltz, a todo el equipo de seguridad diplomática y a alguien que encuentre a la madre de Frost». El joven dragón ya estaba a su lado, con las escamas erizadas de ira. Frost había crecido considerablemente en el último año. Ahora, del tamaño de una pequeña lanzadera, podía volar largas distancias y había aprendido a usar las armas naturales propias de los dragones. Pero, aún más importante, Frost comprendía tanto la forma de pensar humana como la de los dragones. Se reunieron rápidamente. 5 naves humanas y 7 dragones adultos, incluida la madre de Frost. El vuelo hasta el nido atacado duró 2 horas a máxima velocidad.
Owen dedicó el tiempo a revisar los datos tácticos, intentando no imaginar lo que encontrarían. El nido se hallaba en una luna remota con actividad volcánica que la mantenía cálida. Perfecta para huevos de dragón. Los cazadores furtivos habían sabido exactamente cuándo atacar, justo después de que eclosionaran los huevos. Eso significaba que tenían información privilegiada. Alguien había traicionado la confianza de los dragones. Al llegar, encontraron el caos. Los cazadores furtivos ya habían huido, pero habían dejado drones de defensa automatizados en campos de trampas. 3 dragones jóvenes yacían heridos cerca de la entrada del nido. Una dragona anciana, demasiado vieja para luchar con eficacia, intentaba protegerlos a pesar de las heridas que sangraban sobre sus escamas plateadas. «Equipo médico, vayan», ordenó Owen. Los médicos humanos se apresuraron con suministros mientras los dragones despejaban un camino seguro a través de las minas. Frost voló directamente hacia los jóvenes heridos, llamándolos en el complejo idioma dragón. La dragona anciana reconoció a Frost y a la madre dragón. El alivio se reflejó en sus ojos ancestrales. Owen trabajó junto al equipo médico. El conocimiento humano sobre la biología de los dragones había mejorado drásticamente durante el último año. Estabilizaron a los heridos, sellaron las heridas más graves y administraron analgésicos. Pero uno de los dragones jóvenes estaba en estado crítico. Respiraba con dificultad y sus escamas se habían vuelto grises. «Necesito un escáner portátil», gritó Owen. Un médico le lanzó el aparato. Lo pasó por encima del dragón joven y sintió un vuelco en el estómago. Hemorragia interna grave. La criatura necesitaba cirugía, pero estaban a horas de un centro adecuado. La madre de Frost vio la expresión de Owen y dejó escapar un sonido de dolor. ¿Demasiado lejos? ¿Demasiado herido? Quizás no, dijo Owen. Activó su comunicador. «Walls, necesito autorización de emergencia para usar la cápsula de estasis experimental». «¿Ahora mismo?» «Nunca se ha probado en dragones», respondió Walls. «Entonces la probamos ahora o este chico muere». Hubo una pausa. «Autorización concedida. Que Dios nos ayude». Cargaron al dragón joven herido en la cápsula de estasis desde una de las naves humanas. La tecnología estaba diseñada para casos de trauma humano, pero el principio debería funcionar para cualquier ser vivo. La cápsula se selló y los signos vitales del dragón se estabilizaron. No se curaba, pero tampoco moría. Ahora tenían tiempo. Mientras el equipo médico trabajaba, Owen estudiaba el equipo abandonado de los cazadores furtivos. Cifrado militar de grado profesional. No se trataba de un grupo criminal cualquiera. Era un grupo organizado y bien financiado. «Capitana», la llamó uno de los miembros del equipo de seguridad, «tiene que ver esto». Owen se reunió con ella junto a una terminal de computadora dañada que los cazadores furtivos habían dejado atrás. Había logrado descifrar su seguridad básica. Lo que Owen vio en la pantalla lo enfureció. Nombres, ubicaciones, horarios, una base de datos completa de Dragon Nest en 3 sectores. Al final, el nombre de su fuente. Un diplomático humano que había participado en el programa de intercambio cultural. Alguien a quien Owen había entrenado personalmente. «Tenemos un traidor», dijo Owen en voz baja. «Alguien usó nuestros esfuerzos de paz para atacar a los dragones». Frost gruñó, comprendiendo a través del traductor. Los ojos de la joven dragona ardían de traición y rabia. «Tranquila», dijo Owen, poniendo una mano en el hombro escamoso de Frost. «Resolveremos esto como corresponde. A través de la ley, a través de la justicia, no de la venganza». El vuelo de regreso fue sombrío. Habían salvado 3 vidas, pero el ataque había destrozado algo frágil: la confianza. Al llegar a la estación fronteriza 7, Owen fue directo a Walls. «Quiero que lo arresten», dijo Owen, mostrándole las pruebas. «Todos los cargos. Intento de genocidio, conspiración, violación de la inmunidad diplomática, todo».
Walsh examinó los datos y su rostro se endureció. Hecho. Pero Owen, esto nos hará retroceder. Habrá quienes digan que no podemos confiar en la alianza. Entonces les demostraremos que se equivocan, dijo Owen. Les demostraremos a todos que cuando alguien traiciona la paz, lo hacemos responsable. Así es como se construye la verdadera confianza. El juicio fue público y rápido. El traidor intentó justificar sus acciones, alegando que los dragones eran demasiado peligrosos para integrarse. Las pruebas lo hundieron. Fue condenado a cadena perpetua y el gobierno humano emitió una disculpa formal a todos los clanes de dragones. Pero la verdadera sanación provino de algo más. El joven dragón que Owen había salvado sobrevivió a la cirugía. Al despertar, rodeado de médicos humanos y su familia de dragones, hizo algo inesperado. Extendió una pequeña garra y tocó la mano del cirujano que le había salvado la vida. La imagen se difundió por todas partes. Un dragón que decidió confiar en un humano incluso después de que estos intentaran matarlo. El pequeño se llamaba As, y As se convirtió en el símbolo del perdón y la esperanza. 2 años después de que Owen se estrellara en aquella luna helada, se encontraba en el mismo lugar donde su nave se había hundido. Habían erigido un monumento allí, una escultura de un humano y un dragón sentados juntos junto a una hoguera. Frost estaba a su lado, ahora completamente desarrollado y magnífico. ¿Recuerdas esto?, preguntó Owen, señalando el paisaje helado. Eras tan pequeño, tenías tanto frío. Frost ronroneó con cariño. ¿Recuerdas que compartieron calor, que compartieron comida, que eligieron la vida en lugar del miedo? Ambos lo hicimos, dijo Owen, mirando a su alrededor. Un grupo de jóvenes humanos y jóvenes dragones jugaban juntos en la nieve, parte de la nueva generación que se criaba para verse como iguales. Construían refugios de nieve y practicaban habilidades de supervivencia, aprendiendo de las tradiciones de ambas especies. Los gemelos se pusieron en el horizonte, tal como aquella primera noche. Pero esta vez, había docenas de hogueras ardían por todo el paisaje. Cada uno rodeado de humanos y dragones, compartiendo historias y risas. ¿Sabes qué es curioso?, preguntó Owen. Aquella noche creía estar solo. Pero no lo estaba. Estabas ahí. Y eso lo cambió todo. Frost bajó su enorme cabeza y la apoyó suavemente contra Owen. Nunca estás solo, la manada es para siempre. Owen sonrió y miró el monumento, a los niños jugando, a las hogueras que ardían cálidamente contra el frío. Un acto de bondad, una decisión de ayudar en lugar de dañar. Eso fue todo lo que hizo falta para cambiarlo todo. Dot, la galaxia observaba, y lo que vieron fue esperanza. Con algunos ajustes, podrían ayudar a evitar que lo que me sucedió a mí le suceda a otros. Esa es mi esperanza, admitió Sarin. Si es que algo bueno puede surgir de ese terrible error. A veces, el progreso surge de nuestros peores errores. Marcus dijo, una perspectiva muy humana, pero que cada vez me parece más válida. 1 año después de su rescate, Marcus se enfrentó a una decisión crucial. Científicos terrestres, en colaboración con investigadores alienígenas éticos, habían desarrollado una posible vía para la restauración corporal completa. Mediante técnicas avanzadas de clonación combinadas con mapeo neuronal, creían poder crear un nuevo cuerpo y transferir gradualmente su conciencia a él. El procedimiento era experimental y arriesgado. La transferencia podía fallar, lo que resultaría en la pérdida total de su conciencia. Incluso si tenía éxito, no había garantía de que el nuevo cuerpo de Marcus fuera la misma persona. La integración de la conciencia con una nueva forma física podría crear una identidad fundamentalmente diferente. Es tu decisión, Marcus, le dijo la doctora. Emily Parker, investigadora principal y, casualmente, hermana de Julia. Podemos seguir adelante con el protocolo de transferencia o podemos continuar mejorando tu vivienda actual. En cualquier caso, tienes un lugar y un propósito.
Marcus se tomó su tiempo para considerar sus opciones. Su existencia actual, si bien limitada en algunos aspectos, tenía ventajas en otros. Su velocidad de procesamiento, capacidad de memoria y habilidad para interactuar con la tecnología superaban con creces las capacidades de un ser humano corpóreo. El trabajo que realizaba como enviado y colaborador en la investigación era significativo e importante. Pero también recordaba la sensación de caminar por la playa, de sentir el sol en la piel, de abrazar a un ser querido. Esas experiencias no podían simularse por completo, sin importar cuán avanzada fuera la tecnología de interfaz. Tras semanas de reflexión, Marcus tomó una decisión. «Quiero intentar la transferencia», le dijo a Emily. «Pero con una condición. Crearemos una copia de seguridad de mi patrón de conciencia actual antes de empezar. Conservada en estado latente. Si la transferencia falla o si el nuevo Marcus decide lo contrario, la copia de seguridad puede reactivarse». Emily asintió pensativa. «Potencialmente, crear dos versiones de ti. ¿Te sientes cómodo con esa posibilidad?» «He tenido que redefinir lo que significa sentirse cómodo», respondió Marcus. «Pero sí, me he reconciliado con la idea. El Marcus corpóreo podría elegir un camino diferente al mío, pero está bien. Y si algo sale mal, mi yo actual puede continuar». Los preparativos para la transferencia duraron otros 3 meses. Se cultivó un cuerpo a partir del ADN original de Marcus, acelerando su desarrollo físico, pero manteniéndolo en un estado de neutralidad neuronal, vivo, pero sin conciencia activa. Mientras tanto, se mapearon los patrones neuronales de Marcus con un detalle sin precedentes, creando lo que era esencialmente un plano de su mente. Llegó el día de la transferencia. El procedimiento se llevaría a cabo por etapas durante 72 horas, transfiriendo gradualmente la actividad neuronal del contenedor cuántico al nuevo cerebro. Durante todo el proceso, Marcus permanecería consciente, un requisito para la correcta integración de los patrones. Julia fue a verlo antes de que comenzara el procedimiento. No habían hablado en varias semanas. Ambos necesitaban espacio para procesar sus complejas emociones. «Tenía que estar aquí», explicó, de pie con torpeza junto a su unidad móvil. «Pase lo que pase, necesitaba que supieras que nunca dejé de quererte. Incluso cuando no pude manejar la situación, nunca se trató de que no te quisiera». «Lo sé», respondió Marcus en voz baja. «El amor no era nuestro problema. La realidad era». Extendió la mano con cautela y la posó sobre la superficie de su unidad de vivienda. En realidad no lo tocaba. Nada podía tocarlo ya, pero el gesto aún importaba. «Buena suerte, Marcus. Espero que encuentres lo que buscas». El proceso de transferencia comenzó esa misma noche. Para Marcus, fue la experiencia más extraña de su ya de por sí inusual existencia. Se sentía presente simultáneamente en 2 lugares, la familiar vivienda cuántica y el nuevo cerebro orgánico. A medida que se formaban conexiones neuronales en el nuevo cerebro, comenzó a recibir información sensorial del cuerpo. La sensación de la camilla bajo él, la frescura del aire, el sonido rítmico de un latido que, técnicamente, era el suyo. Los recuerdos y aspectos de su personalidad se transferían por bloques, creando breves periodos de disonancia en los que no estaba seguro de qué experiencias le pertenecían y cuáles eran nuevas. La sensación era desorientadora, pero no dolorosa. Más bien como la confusión mental de despertar de un sueño profundo y olvidar momentáneamente dónde uno está. Al tercer día, la transferencia estaba casi completa. La mayor parte de la conciencia de Marcus residía ahora en el nuevo cuerpo, y solo los procesos básicos seguían funcionando en la carcasa cuántica. El equipo médico se preparó para la secuencia de transferencia final, que trasladaría esos elementos restantes y luego cortaría la conexión entre los 2 sistemas. «¿Cómo te sientes?», preguntó Emily, revisando las pantallas de actividad neuronal. «Extraño», respondió Marcus. «¿Ahora oigo mi voz? Rústica por la falta de uso, pero reconociblemente suya. Completa,
pero también fragmentada. Como si estuviera a ambos lados de una puerta a la vez. En realidad, es una buena señal, le aseguró Emily. Indica una integración exitosa sin degradación de patrones. ¿Estás listo para la transferencia final? Marcus respiró hondo, una respiración física real, algo que no había experimentado en más de un año. Sí, estoy listo. La secuencia final duró solo 17 minutos. Marcus la experimentó como una consolidación gradual, como pensamientos dispersos que se unían en un vacío coherente. Cuando terminó, estaba completamente presente en el nuevo cuerpo. La carcasa cuántica ahora estaba vacía de su conciencia. Abriendo los ojos, ojos de verdad, con párpados de verdad y lágrimas de verdad asomando por sus comisuras, observó el centro médico con asombro. Todo le parecía a la vez familiar y nuevo. Los colores más vívidos, los sonidos más texturizados, las sensaciones más inmediatas que las de los estímulos simulados a los que se había acostumbrado. Con cuidado, con la ayuda del equipo médico, se incorporó. El movimiento fue torpe al principio, sus patrones neuronales aún aprendían a controlar esta nueva forma, pero mejoraba rápidamente a medida que se activaban las funciones motoras humanas innatas.